a saludar hoy, ya con la satisfacción de haber participado con 4 conferencias del mejor nivel y con la satisfacción de tener profesionales latinoamericanos. Recién fuera de escena hablaba con los colegas y está casi la comunidad andina presente, completa, porque el disertante de Ecuador va a estar esta tarde. Bueno, vamos a apelar a la capacidad de síntesis de cada uno de ustedes. Yo no les voy a leer las preguntas, les he hecho llegar las preguntas que hicieron cuando se registraron y las preguntas de hoy en el chat, así que ya lo dejo al ingeniero Santiago Cura y en él el agradecimiento a la facultad en la Universidad de Loma de Zamora por el acompañamiento a la avicultura en esta jornada. Adelante. Bueno, muchas gracias, Isidro, en nombre también de la universidad. Bueno, tenemos unos pocos minutos para poder responder algunas preguntas. Bueno, acá tengo conmigo, agrupé un poquito las preguntas por módulo, las que se referían a la misma cuestión. La primera pregunta dice, ¿cuál es la solución al tema de las aves de traspatio en casa de los operarios? Bueno, buena pregunta. No sé si hay una solución concreta, pero bueno, es importante que los operarios que trabajan en complejos avícolas, sobre todo en abuelas y reproductoras, no tengan aves de traspatio en su casa. Algunas empresas lo que hacen es, al contratar al personal, se les explica las normas de bioseguridad y se les dice que mientras trabajen en dicho sector en la empresa, no pueden tener estas aves de traspatio en su casa y se les hace firmar una declaración jurada comprometiéndose a respetar eso. Después es difícil chequear si realmente se respeta o no se respeta dicha declaración jurada, y a veces también es difícil y puede suceder que si bien la persona no tenga aves de traspatio y cumpla con la normativa de la empresa, su vecino tenga y el vecino, o sea, las aves del vecino pueden llegar a pasar digamos, a la casa de estas personas. Entonces es difícil de controlar. Por eso es muy importante respetar todas las medidas de bioseguridad que minimicen la posible entrada de patógenos al complejo. Lo que venimos hablando, los baños, los hornos, la desinfección, etc. Pero bueno, una posible medida sería la que nombré. Después acá dice, ¿no recomienda enterrar las aves muertas si se las trata con un ácido o un álcali fuerte? Bueno, es fundamental tratar lo que es la mortandad diaria en granja. Yo hablé de 2 métodos, uno que era el compostaje y el otro que era el horno de incineración. En algunos lugares se hace lo que se llama fosa séptica, que es cavar un pozo, tirar, digamos, los cadáveres dentro del pozo y tratarlos con un ácido o un álcali, pero yo no lo recomiendo por 2 cuestiones. Una, que muchas veces estos cadáveres, los fluidos cadavéricos, por percolación pueden contaminar las napas, sobre todo en lugares como provincia de Buenos Aires, que las napas están muy altas. Si bien algunos utilizan un nylon de un micronaje importante para evitar esto, muchas veces con el tiempo se producen fisuras y los fluidos cadavéricos pasan igual, y también es difícil tener esto bien tapado para evitar que animales carroñeros puedan acceder al lugar. Por otro lado, SENASA en la resolución 1699 del 2019 tampoco recomienda este tipo de tratamiento de cadáveres y al igual que opino yo, SENASA recomienda el compostaje, siempre y cuando esté bien hecho, porque un compostaje mal hecho es inclusive más peligroso que una fosa séptica. Estamos hablando de las cosas bien hechas. Si se hace bien el compostaje, es el método de excelencia para tratar, digamos, los cadáveres o la mortandad diaria en las granjas. Después acá dice si puede hablar algo del avance en vacunación como método preventivo.
Bueno, esto es realmente un tema muy amplio. Todo el plan de bioseguridad que yo les mostré siempre tiene que venir de la mano de un buen plan de vacunación. Hay vacunas excelentes en la industria avícola. Hacia grandes rasgos, la evolución de los planes de vacunación está haciendo lo siguiente. En lo que son los pollos parrilleros, se trata de llevar toda la vacunación a planta de incubación. Hoy en día el 90%, 95% de las empresas avícolas en Argentina vacunan solo en planta de incubación. Están aplicando todas las vacunas al pollo parrillero en planta de incubación, de manera que en el campo no se aplica ninguna otra vacuna. Y se vacuna para varias enfermedades, por ejemplo, para la enfermedad de Marek, Gumboro, para la enfermedad de laringo, de viruela, bronquitis, Newcastle e inclusive coccidios. Gracias a las vacunas de nueva tecnología, por ejemplo los complejos inmunes para la enfermedad de Gumboro, que permiten aplicar la vacuna en la planta de incubación y que los anticuerpos maternales no bloqueen la vacuna, o gracias a las vacunas también de nueva generación, que son las vacunas vectorizadas, en donde trabajamos con un vector y con una porción de gen de otro virus, sin trabajar con el virus vivo. Todo esto permitió que las vacunas se puedan aplicar en planta de incubación y puedan cubrir toda la vida del pollo parrillero. Por otro lado, también se está pasando a lo que es la tecnología Inovo, es decir, no vacunar al pollito bebé cuando nace, sino vacunar al pollito bebé a los 18 días y medio durante la transferencia. Aproximadamente el 60% del pollo en Argentina se está vacunando con la tecnología Inovo, comparado con otros países como Estados Unidos, que tienen 98-99% es poco, pero comparado con otros países como por ejemplo Bolivia, que no tiene todavía vacunación Inovo, es mucho. O sea, estamos más de la mitad de la población de broilers en Argentina se está vacunando con esta tecnología. Lo que hace que el pollito, por ejemplo, llegue antes a granja y no tengamos que vacunarlo de manera subcutánea, le da una inmunidad anticipada a los pollitos y mejora mucho el sistema de bioseguridad. Y en lo que es reproductoras también, gracias a la nueva tecnología, varias vacunas que antes debían aplicarse en campo se pueden aplicar hoy en día en planta de incubación, como por ejemplo en reproductoras o en ponedoras, vacunas de complejo inmune que hacen que nosotros podamos quitar las diversas vacunas que se daban en agua, por ejemplo, contra la enfermedad de Gumboro, las aplicamos todas juntas hoy en día en la planta de incubación. Bueno, podemos hablar muchísimo de los planes vacunales, pero bueno, es importante tener un plan vacunal sólido y tratar siempre de avanzar hacia estas nuevas tecnologías que les estuve nombrando. Después acá otra pregunta dice, siempre he oído que los árboles ayudan a la presencia de algunas aves silvestres. Bueno, si yo hablé, uno de los métodos era hacer una cortina de árboles, pero por fuera del perimetral de la granja. No se recomienda colocar árboles alrededor de los galpones, porque sí, esto va a atraer la presencia de pájaros, pero sí es recomendable colocar árboles por fuera del perimetral de la granja, y no cualquier árbol. Yo nombré a la casuarina, que es un árbol que tiene las ramas muy flexibles y evita un poco el nidado de los pájaros, y la función de esto es hacer un filtro biológico del polvo que se le manda por los caminos para que no tenga tanta incidencia sobre los galpones. Entonces la recomendación es sí colocar árboles por fuera del perimetral, nunca colocar árboles dentro de la granja y sobre todo alrededor de los galpones. Bueno, y la última pregunta que voy a leer, porque ya estoy sobre la hora, es ¿qué sería un vacío sanitario acorde? Acá me preguntó alguien. Bueno, el SENASA en su resolución habla de un mínimo de 10 días, en la resolución 1699, para abuelos y reproductores, entre que se van los animales e ingresa el nuevo lote. Las empresas líderes en el mercado están utilizando por lo menos un mes de vacío, entre todo lo que es limpieza, desinfección, vacío sanitario propiamente dicho, y la entrada del nuevo lote. Bueno, quedaron algunas preguntas ahí colgadas, pero bueno, somos un poco, digamos, el tiempo es tirano, así que bueno, ahí pude hacer un... Muchas gracias, muy claro. Y ahora le damos al doctor a José Rivera,
que es un joven viejo conocido nuestro, porque ya ha estado participando, y como peruano creo que brindamos una satisfacción a un público que es muy amplio. Entre todos los que se han registrado hay un porcentaje muy marcado. Al principio estaba sobre el 40%, bueno, después fue bajando porque se registraron de otros países, pero tiene un gran público peruano que le está escuchando. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias, Isidro, por la entrada tan calurosa. Bueno, voy a leer algunas preguntas que nos han mandado tanto en la inscripción como por interno. La primera pregunta es, ¿cómo funcionan los aditivos herbales para neutralizar el estrés por calor? Para esta pregunta necesito hacer algunas salvedades. Bueno, yo he presentado un aditivo herbal con nombre y apellido, el nombre del producto C-Power, como mencionaba, en América Latina y en Perú, Herbal C. Hay que hacer la salvedad de que los aditivos herbales son extremadamente diferentes entre sí. Los clasificamos como aditivos herbales, pero en realidad son productos compuestos de distintas plantas y de distintas proporciones de las plantas, ¿no? Porque los principios activos están en distinta proporción en el tallo o en la hoja, inclusive dependiendo de la edad de la planta. Entonces, si nosotros asumir que un producto aditivo natural tiene similitud con otro aditivo natural, por más que el enfoque el enfoque sea similar, sería como pensar que el pan con bondiola argentino, o la bandeja paisa colombiana, o el adobo arequipeño peruano, o la fritada de cerdo ecuatoriana, son iguales solo porque tienen un mismo ingrediente, tienen el cerdo en su preparación. Entonces hay productos que, a pesar de tener una o dos plantas en su composición como aditivo herbal, el producto final y la composición final es totalmente diferente. Entonces es la primera salvedad que querría hacer. Ahora, ya aterrizando sobre cómo funciona para neutralizar el estrés por calor. En realidad, todo tipo de estrés está demostrado que aumenta la producción de radicales libres en los animales. Sea estrés por calor, estrés por frío, altura, manejo, vacunación, etc. Y bueno, los antioxidantes, normalmente, el efecto directo que tienen es neutralización de radicales libres. Entonces, sustentan los sistemas enzimáticos endógenos, que son glutatión peroxidasa, superóxido de dismutasa y catalasa. Apoyan como sistemas enzimáticos exógenos, o no enzimáticos, perdón, antioxidantes no enzimáticos o exógenos, y neutralizan radicales libres. Es una función de soporte. Sin embargo, este aditivo herbal, el C-Power que presenté, tiene aparte una función preventiva, y lo sustenté con el estudio nitrogenómico, que es decir, no solo ayuda a neutralizar radicales libres, sino en realidad tiene el efecto nitrogenómico que actúa para estimular los genes que decodifican la resistencia o la resiliencia al estrés. Entonces, animales que tienen contacto con este producto son más permisivos y más resilientes. Entonces, no solo controlamos, sino prevenimos, aumentamos la resiliencia, ¿no? Cuánto los animales soportan antes de entrar en un proceso de estrés, antes de entrar en un proceso de jadeo. Entonces, en realidad, el efecto es bastante más completo, ¿no? Y también, con el estudio nitrogenómico, demostré que hay un efecto inclusive sobre los sistemas enzimáticos, antioxidantes, glutatión, superóxido y catalasa, que también refuerzan y aumentan la expresión de estos genes para que el animal endógenamente sea más eficiente también para combatir el estrés. Entonces, esa sería la manera como neutraliza cualquier tipo de estrés en realidad. Ahora, otra pregunta que tengo aquí es diferencias con algunas fuentes de vitaminas. Hice un cuadrito y lo resumo ahora. En realidad, las principales diferencias de C-Power o Herbal C Perú con fuentes de vitamina C, sean protegidas o protegidas de cualquier manera, es la capacidad antioxidante total, que se mide en medio pus y medio lipídico, que es entre 5 a 6 veces más antioxidante, es decir, tiene la capacidad de neutralizar más radicales libres, y el efecto nutrigenómico que acabo de mencionar, que no lo tienen las vitaminas. Otra pregunta interesante es sobre pelletizado y extrusado. Entonces, este aditivo herbal tiene resistencia, demostrado por análisis de HPLC in vitro, son para condiciones de hasta 130 grados centígrados, con condiciones de humedad alta también. Y lo que demuestra, por supuesto, que se mantienen los principios activos principales, que son los que nos garantizan los efectos
a través del procesamiento de alimentos peletizados e inclusive extrusado. Y una pregunta puntual me hicieron sobre nutrigenómica, porque mencioné nutrigenómica y que resuma el concepto nuevamente. Bueno, como nutrigenómica sería básicamente la interrelación que existe entre los principios activos presentes en el alimento, normalmente en productos naturales, demostrado en C-Power, con la expresión génica y expresión de genes específicos, en este caso, genes que modulan la respuesta inmunitaria, producción de enzimas de antioxidantes endógenos y resistencia al estrés. Entonces, hay una interrelación. Los individuos, los animales, los seres humanos, nacemos con un mapa genético, con una secuencia genética, como consecuencia, por supuesto, heredada de padre y madre. Sin embargo, a través de la alimentación es posible regular o modular la expresión de esos genes. No puedo aumentar, no los puedo quitar, pero sí puedo aumentar su expresión o disminuir su expresión. Y la nutrigenómica es eso, es la interrelación entre estos principios activos y la expresión de ciertos genes. Y un resumen final de esta presentación sería que el estrés, en este caso por calor, vemos que causa mermas y en granja tanto de pollos, de gallinas, de reproductores inclusive de cerdos, ya se asume que durante las épocas más calurosas va a haber una baja en la productividad, ¿verdad? Nosotros trabajamos con animales que están muy cerca a la frontera de eficiencia tecnológica, como dice el profesor Gamero de la Universidad de São Paulo. Animales extremadamente eficientes. Y en ese caso, trabajar a partir de reducir mermas es una manera de afinar justamente esa eficiencia. Entonces, me gustaría quitar esa idea de acostumbrarnos a estas épocas de baja productividad. Hay maneras de evitar esto. Se puede evitar, se puede reducir estas pérdidas, se puede controlar y, bueno, se pueden evitar definitivamente. Entonces, la recomendación sería reproductoras, por supuesto, animales más sensibles y los que tenemos más cuidado. Normalmente yo considero que deberían utilizar antioxidantes para reducir los efectos nocivos del estrés en general, cualquiera que fuera la causa, y durante todo el año. Y bueno, y seguidamente por postura y pollo de carne, ¿no? Tal vez el pollo de carne, dependiendo de la zona, si es altura, sería recomendable durante todo el año. Si es una zona que no es altura, pero tiene diferencia de temperatura de mayores a 8 o 9 grados dentro del mismo día, sería muy interesante trabajar durante estas épocas de variación. Y bueno, los efectos productivos van a ser bastante llamativos, ¿no? Esa sería mi recomendación final. El tema de estrés oxidativo, nutrigenómica, son temas que me interesan mucho particularmente. Intento siempre abordarlos y estoy seguro que cada vez se van a tocar más en la industria y cada vez se van a relacionar más de manera más directa con variables productivas, que al final es lo que todos medimos y lo que todos consideramos. Gracias nuevamente por Isidro y gracias a los amigos, por los colegas, por las preguntas. No, gracias por favor a ti por la colaboración. Realmente nos sentimos halagados de tenerte nuevamente y esperamos que sigas acompañándonos. Y ahora le damos la palabra para que responda a sus preguntas al doctor Luis Gómez. Muy agradecido por la oportunidad, Isidro, a los participantes de este seminario. Bien impresionado con la cantidad de preguntas previo al seminario. Bien increíble, yo conté casi más de 600 preguntas. Y bueno, luego las que estuvieron en vivo en el chat. Bien interesante, bien completo. Hay realmente muchas preguntas. Voy a tratar de sintetizar o hacer un trabajo sintetizando estos y agarrar unas que otras de las que están acá. Por ejemplo, hubo una que hablaba sobre qué usar, probióticos o prebióticos. En la charla, cuando conversaba y discutía ese punto, realmente te tienes que trazar es un objetivo final de producción y decir cómo logras eso con el objetivo. En el caso de que sea que vas a hacer un esfuerzo libre de antibióticos, cómo mantienes, y en el caso en particular la calidad intestinal, y luego obviamente los números zootécnicos con los ingredientes que puedes agregar para llenar ese vacío. Y por lo tanto, esa es la manera como te diría pensar, no previo a clasificar estos productos y saber qué estás obteniendo de cada uno de ellos. Obviamente, todos son distintos, tienen modos de acciones distintos, a pesar de que hay ciertas similitudes también. Sigo acá.
Había una, después de la vacunación con coccidia, el recuento de oquistos en heces, cuánto es la cantidad en primera, segunda y tercera semana. Realmente lo que estás buscando y lo que hemos visto nosotros con los productos que hemos ido probando en los últimos 5 años es, obviamente no vas a tener una sustitución de un anticoccidial, sino que vas a tener una especie de modulación. Nosotros lo vemos en una forma simplística, es cómo preparas a ese intestino para pelear contra esa noxa, ¿no? Y no como hacían los anticoccidiales, que tienen un modo de acción específicamente sobre los cistos. ¿Okay? Tienes otra por acá, herramientas para mejorar la salud intestinal. Yo utilizaría el mismo cuadrante. Tienes probióticos, tienes fitogénicos, tienes aceites esenciales que entran dentro de los fitogénicos, tienes ácidos orgánicos, tienes prebióticos tipo MOS. Hay una gran cantidad. Por acá tengo un libro que resume aproximadamente unos 120 productos que han salido en los últimos 5 años, y lo que entiendo es que siguen saliendo muchos más. ¿Ok? Consigo acá salud intestinal. Bueno, lo comenté bien a bastante profundidad en la charla. Lo importante es hacer un sistema en la integración o en el complejo, si es una integración multicomplejo, pero que puedas manejar estos números y llevarlos de manera de poder tomar decisión, no tomar decisión solamente en conversión alimenticia o peso corporal o cualquier otro parámetro zootécnico, sino ya irte un poquito, porque estos parámetros, más desde el punto de vista animal veterinario, te van a hacer que seas mucho más rápido en actuar si viene un problema, que si esperas a que se afecte la conversión alimenticia. Esa es una forma interesante de verlo. Alguien hablaba sobre la microbiota intestinal. Esto es un tema súper interesante y nos estamos comenzando a meter en este punto. Ya hemos tenido varias pruebas analizando y diferenciando cambios en la microbiota. Realmente es una tecnología muy interesante, promete mucho. Hay poco que se sabe realmente. Es una tecnología todavía costosa. Para darles una idea, cuando hablabas de PCR o secuenciación, estabas hablando dentro de casi menos de $10 a quizás unos $40 por muestra. Cuando empiezas a hablar de microbiota y de secuenciación, estás hablando de entre $100 hasta $300 por muestra, y con una cantidad increíble de data por muestra, y ya ahí requiere inclusive un profesional específico para el análisis de este tipo de datos. No es ya la tablita en Excel sencillita como se podía hacer antes, ¿no? Y la tablita dinámica y todo eso, no, ya eso no. Esto requiere realmente un profesional porque es bastante dato. El uso de promotores de crecimiento afecta en la inocuidad de la carne de pollo. No afecta en la inocuidad de la carne de pollo. El promotores de crecimiento son utilizados bajo una recomendación, son estudios bien concienzudos que te establecen los límites de residuos máximos o el umbral que tienes para poder mercadear. Es más con un tema de ingestión por parte del consumidor final. Por lo tanto, no tiene nada que ver en ese punto. ¿Ok? Había una pregunta que se hizo en vivo que es bien interesante, esa forma de pensar donde comienzas a mezclar ya productos basados en el modo de acción. Entonces tenías, por ejemplo, un herbal en un lado y luego tenías un probiótico en el otro lado. Dentro de los estudios que hemos hecho, los probióticos son bastante distintos. Primero basado en qué familia es la bacteria que estás utilizando, y luego cuál especie e inclusive la fuente de la especie que estás utilizando. Por ejemplo, hay bacterias específicas que usamos solo para mejorar la conversión alimenticia, y hay especies que utilizamos solo para capturar patógenos o controlar patógenos. Por lo tanto, quizás en este momento, después de 20 años de uso de probióticos,
quizás la lección más importante, una es probiótico en el alimento, te ayuda para un control mejor. Probiótico en el agua, te ayuda para un punto específico. Multiespecies es mejor que especies sencillas. Y muy importante, el origen de la especie, porque hay unas, a pesar de que están clasificadas como la misma especie, tienen más acción que otras. El mundo de probióticos es un mundo bien interesante y con mucha promesa y mucha evolución. Me queda un minuto. Déjame agarrar otra por acá. Futuro de las producciones avícolas confinadas. Una pregunta interesante, no realmente la agarré así al azar. Yo creo que la única forma de producir es de esta forma. Las otras formas no son tan efectivas. Seguimos creciendo poblacionalmente y no hay sustituto. Así que por el tiempo por lo menos que viva yo, muy seguro que vamos a tener poblaciones avícolas confinadas, solamente que manejadas responsablemente, con densidades correctas, densidades manejadas por peso y no por unidad, de manera de que el pollo pueda expresar su mejor potencial genético. Isidro, a los asistentes, muchas gracias por la oportunidad. Realmente un espacio bien interesante, mucha tecnología, Isidro, bien interesante. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Gómez. Muchas gracias, Fibro, por acompañar a la avicultura argentina e iberoamericana. Y ahora dejamos para que pueda responder las preguntas el doctor Pablo. Muchas gracias, doctor Isidro. Muchas gracias a los asistentes y a los compañeros disertantes el día de hoy. A grosso modo, digamos que hay varias preguntas al respecto. Hay varias preguntas que las personas mencionaron y quisiera como hacer énfasis en ese cuidado que las personas mencionan desde sus preguntas desde el primer día de vida de los animales, tanto pollitos o ponedoras, en donde se habla de si es bueno o no recibir a los pollitos con antibióticos desde el primer día. Recordemos que lo que necesitamos nosotros desde el primer día es colonizar el intestino, no solamente con bacterias benéficas, sino también desplazar algunas bacterias patógenas de nuestro medio. Parte fundamental de eso es controlar ese ambiente previo para que nuestros pollos no lleguen a un ambiente con gran cantidad de bacterias, y es sanitizando y es haciendo todos los programas de bioseguridad que mencionaban anteriormente para que nuestros pollos, en este caso, el intestino no se colonice con bacterias patógenas. Entonces, por eso lo inicial es y recomendable es no usar antibióticos, porque esto también nos va a afectar en cuanto a la población de bacterias benéficas, a ese microbioma que anteriormente el doctor Luis hablaba de que es importante manejar. Entonces, en este caso, lo más importante es colonizar con nuevas bacterias benéficas. Hay muchos productos, mezclas de probióticos únicos para usar en este sentido, que nos van a ayudar también a la mejora en la absorción de los nutrientes. Lo otro, dentro de las preguntas que mencionaban las personas asistentes, es que muchas veces precisamente los mananoligosacáridos son interesantes de utilizar porque nos van a ayudar al crecimiento de las células intestinales, pero también nos van a ayudar en el control de patógenos intestinales, principalmente bacterias como E. coli o Salmonella, que pueden dañar este intestino. Además de eso, los mananoligosacáridos también pueden ayudar para que se absorban ciertos azúcares que son necesarios, y aquí es importante reconocer que la salud intestinal va de la mano con la salud hepática, y a veces estos mananoligosacáridos nos pueden ayudar también en esta salud hepática, por eso es importante. En el caso también de otra pregunta que mencionaban, la relación entre la microbiota intestinal y Salmonella, es muy importante que a medida que nosotros colonicemos nuestro intestino con una gran cantidad de microbiota benéfica, vamos a empezar a desplazar en este caso a bacterias como lo son
Salmonella. En este caso, a mayor cantidad de bacterias, en el caso de mezclas de probióticos, mezclas de otras bacterias benéficas, Salmonella va a quedar desplazada porque no va a tener capacidad de pegarse o de unirse al intestino, y en este caso tampoco va a ser absorbida y va a llegar a generar los problemas que nos puede generar en pollos, reproductoras o ponedoras en este caso. Importante también en este caso que tengamos en cuenta de que todo lo que hagamos para mejorar nuestra salud intestinal, como una pregunta que nos hacían acá, es mejorar la relación que hay entre esa salud intestinal y esa mejora en la respuesta a las vacunas, porque preguntaban que la relación entre la alimentación y las vacunas, ¿cuál es? Entonces, a medida que tengamos una buena alimentación, vamos a tener una buena respuesta a las vacunas porque nuestro intestino va a tener la capacidad de generar esas características para que el sistema inmune pueda en ese microambiente intestinal reconocer todos estos patógenos. Pero hay otra cosa clara en cuanto a la alimentación y las vacunas. Cuando nosotros utilizamos una correcta alimentación, vamos a tener una correcta mejora, digamos, en todo el sistema de las aves. Y es muy importante ahí porque esta relación entre las vacunas y la alimentación, pues nos va a permitir que cuando haya una respuesta inmune, la necesidad de energía a través del hígado y a través de la energía que se requiere en el intestino para que las células del sistema inmuno recojan todas estas antígenos vacunales, pues va a mejorar mucho nuestra respuesta y vamos nosotros también enfocados en esa economía que yo les hablaba de costos, a evitar tener que hacer una vacunación mucho más frecuente y la vamos a tener mucho más espaciada en el tiempo, lo que nos va a permitir precisamente mejorar en los costos propiamente dichos de la industria avícola. Precisamente con respecto a lo de costos, los costos elevados del maíz y la soya, unos retos importantes en la avicultura es, como en toda Latinoamérica, dependemos del maíz y la soya, ya sea en algunos países que tenemos la oportunidad de importarlos desde otros países o otros que los cultivan y los aprovechan, pero estos costos son elevados, digamos, en las compras. A medida de que tengamos una buena salud intestinal, siempre vamos a tener en cuenta que esos costos de materias primas elevados en nuestras dietas los vamos a aprovechar. Por eso hablábamos de costos ocultos cuando el alimento cuando hay tránsito rápido, cuando hay diarreas, porque estamos eliminando materias primas costosas por medio de las deyecciones de nuestras aves. Entonces, siempre tenemos que procurar en que estos costos de estas materias primas, que van a seguir elevándose conforme pasa el tiempo, los aprovechemos con una buena salud intestinal. Y ya para finalizar, en el caso, por ejemplo, de los atrapantes de micotoxinas, que me hablaban de cuáles eran los mejores o de cuáles son las mejores raciones siempre para utilizarlos. Se habla no solamente de la utilización del atrapante de micotoxinas como un generador de la mejora de la salud total de las aves, sino que el atrapante de micotoxinas también nos va a ayudar a que estos elementos como son las micotoxinas no nos vayan a dañar el sistema gastrointestinal. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Siempre teniendo de la mano cuáles son las micotoxinas prevalentes o la incidencia de micotoxinas que nosotros vamos a tener en nuestros sistemas de producción o en los alimentos que nosotros tenemos en la disponibilidad siempre en nuestras granjas. Y eso también es estacional con respecto a la época del año o al origen de las materias primas y el almacenamiento. En términos generales, como les decía, es importante cuidar todo esto porque se refleja en los costos que tenemos nosotros en nuestra industria avícola. Gracias a todos ustedes, gracias al doctor Isidro y a los compañeros disertantes el día de hoy por esta oportunidad tan grande que se presenta para compartir con ustedes este conocimiento. No, gracias a usted, doctor Lopera. Gracias a AMLAN por el tema. Es el único tema que hemos tratado en las cinco jornadas avícolas. Se ve que el público
sabe dónde las aves tienen el sitio para transformar las proteínas de bajo valor biológico en proteínas para el consumo humano. Bueno, coincidirán conmigo que esta mañana ha sido muy, muy provechosa. Felicitamos a los 4 disertantes. Yo sé que si estuviera el auditorio presente les estarían aplaudiendo. Los esperamos luego del receso. Nos encontramos esta tarde.